para lo cual tenemos como invitado al doctor Carlos Manuel del Águila Villar, quien es médico pediatra endocrinólogo, jefe de servicio de endocrinología y metabolismo del Hospital del Niño y ganador del premio Hipólito Unanue a la mejor edición científica sobre ciencias de la salud en el 2019 en el área de medicina. De antemano, muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Le doy pase para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchas gracias. Espero que me escuchen de manera clara. El tema que me toca desarrollar hoy es por qué investigar desde el pregrado. Y es un tema que me resulta de un interés muy especial, porque una de las cosas que siempre se intenta hacer cuando uno hace docencia universitaria es que el estudiante comience a investigar, aún sea pequeña la idea o pequeño el planteamiento del problema. De hecho, que hay una serie de piedras en el camino. Entonces vamos a tratar de enfocar en esta pequeña charla bajo el título de ¿por qué investigar el pregrado? Cuáles son los objetivos, los planteamientos, los problemas, ¿no? Y qué deberíamos hacer idealmente. Miren que la Ley Universitaria 33220, en el capítulo de investigación, que es en el artículo 48, señala claramente que la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Y un aspecto importante que se señala acá es lo que menciona: los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en redes de investigación nacional o internacional creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas. Esto es lo que menciona esta nueva ley universitaria, que quizás de otra manera, interpretando los textos anteriores de las anteriores leyes, se trata siempre de relacionar a la universidad con investigación. Pero en realidad, en nuestro medio hay muchas dificultades. Con respecto a la investigación, el desafío más importante para la Universidad Peruana es lograr que se cumpla con los estándares mínimos exigidos. Ya vemos lo que está pasando con el licenciamiento universitario. Mire cuántas universidades no han licenciado o cuántas se han demorado en licenciar. Hay dificultades de diferente índole, pero es importante recordar que tenemos que cumplir estos estándares mínimos exigidos, porque esta es la única manera de permitir a las universidades peruanas ubicarse en un lugar un poquito más decoroso en los rankings mundiales sobre investigación universitaria. Los estudios reportan que ninguna universidad latinoamericana se encuentra dentro de las 100 mejores del mundo. Y en Latinoamérica el Perú ocupa no un lugar, pues, como quisiéramos, ¿no? Es digno señalar que hay 4 o quizás 5 universidades que por ahí están perfilándose, públicas y privadas, ¿no? Y que es necesario tener en cuenta, pues, con el mayor esfuerzo lo hacen y están, digamos, en cierta manera, comunicando sus investigaciones. Para ello es importante rescatar algunos términos. Por ejemplo, la estructura organizacional y la investigación científica. Es decir, la universidad tiene que tener una estructura de acuerdo a las condiciones que favorecen la investigación científica. Pero sin embargo, hay escasa o limitada capacitación o perfeccionamiento teórico práctico de los profesores universitarios. El escaso interés e impulso a la investigación en el pregrado, la indefinición de líneas matrices y específicas de investigación, ausencia de políticas claras y de líneas prioritarias de investigación en el posgrado, la dificultad y las limitaciones para obtener fuentes de financiamiento y sobre todo esa pobreza de la cultura organizacional e investigación en algunas universidades más que no. Algo se ha avanzado, sí, y eso merece un acápite diferente en
la formación en la estructura organizacional de los llamados vicerrectorados de investigación. Se está avanzando, pero aún está todavía lejos de los objetivos que harían que nuestras universidades mejoren. Pero tenemos que seguir adelante y esto es importante reconocerlo no solamente a nivel de los docentes universitarios, sino también de los alumnos, estudiantes universitarios, y por eso creo que el tema tiene mucha importancia. Estos son, por ejemplo, algunos indicadores para evaluar la investigación en universidades. Y esto merece una reflexión. ¿Cuántos centros y unidades de investigación cuenta una universidad? ¿Qué cantidad de proyectos de investigación ejecutados tiene la universidad? Y algo que no se toma mucho en cuenta muchas veces es la contribución teórica práctica, beneficios o utilidad de los logros o resultados de las investigaciones. Aún pequeñas sean los logros, siempre hay que buscarle la parte positiva para rescatar su aplicación en el ámbito que corresponde. El número de publicaciones de las investigaciones. Ahí hay que recordar el principio que lo recalco siempre, publicar o perecer, porque todo trabajo de investigación debe terminar en una publicación. Si no termina en una publicación, es un proceso inconcluso. Por eso es que todos debemos aprender que el proceso termine en una publicación y desde el pregrado. Otro indicador importante es el número de revistas de investigación indexadas. Es loable el intento que ha habido muchas veces en estos años que llevo en la universidad, que son un poquito más de 30 años, la participación y la inquietud de muchos alumnos que quisieron fomentar la creación de muchas revistas de investigación y que vieron frustradas simplemente y se quedaron en el camino con la edición de un solo número. Recuerdo muchas de ellas, o esos intentos frustros, pero ese es el camino que debemos optar primero con revistas sencillas y luego ir tratando que esa revista obtenga el nivel adecuado para que sea una revista de investigación indexada. Otro criterio importante es el número de artículos de investigación en revistas indexadas anualmente. La cantidad de tesis realizadas en pre y posgrado anualmente. Recuerden qué tal error fue anular las tesis anteriormente, ¿no? Esos exámenes de titulación que en realidad el alumno tenía que pasar esa prueba y obviar la tesis, que significaba culminar con un objetivo más importante quizás, uno de los objetivos más importantes quizás en su formación universitaria, tanto en pre y posgrado. La cantidad de magísteres y doctorados graduados en la universidad, pero que hagan investigación. Número de investigadores en la universidad, la producción intelectual de los docentes investigadores, cuánto producen, qué libros producen, qué trabajos intelectuales realizan y por supuesto con gran merecimiento la capacitación que deben recibir los investigadores a través de cursos, programas y de especialización. Y algo que también hay que tener en cuenta es el monto asignado a la investigación considerando el presupuesto global de la universidad. Esto último ha mejorado. Hay intentos en cada universidad, pero esos intentos todavía no son completos. Yo creo que estamos yendo por el camino correcto. La SUNEDU está cumpliendo con su obligación con el licenciamiento. Hay ciertos puntos que quizás hay que perfeccionar, hay que matizar, hay que comprender que no todas las universidades son iguales, especialmente cuando hablamos en universidades públicas y privadas, pero yo creo que este es el camino que nos va a llegar a mejorar la condición universitaria. Bien, cuando hablamos de la investigación, estamos hablando de un proceso que está de manera intrínseca en la formación universitaria. Como decía don Bernardo Ishiyama, que en algún momento ocupó un cargo en las direcciones de investigación de la Universidad de Villarreal, menciona en su libro, texto, investigando se aprende a investigar. La investigación científica identifica un problema, fundamenta un estudio y plasma en los resultados
un nuevo conocimiento que siempre constituye un valioso aporte a la ciencia. El estudiante universitario tiene que rescatar lo que viene por razones biológicas de manera intrínseca en el ser humano, porque el ser humano siempre ha investigado desde la época primitiva. El ser humano siempre ha tenido curiosidad por saber más, por eso hemos avanzado. Lo que pasa es que la sistematización ha hecho que esto tenga valores más válidos. El estudiante de medicina tenderá a investigar casi instintivamente, además, porque va a llegar a un diagnóstico clínico. Eso es lo que hace un médico. Investiga al paciente de manera sistematizada para llegar a un diagnóstico y, por supuesto, para instalar un tratamiento. Entonces, esa actitud es la que uno debe incluir en la formación universitaria porque le va a servir en la práctica. La investigación universitaria no es un proceso aislado, sino que se haya integrada y subordinada a las estructuras económicas, políticas o culturales y sobre todo al ámbito universitario. ¿Qué es lo que podemos decir de la investigación en el plan de estudios? En el mundo universitario se observa que los planes de estudios de las diversas carreras profesionales, si bien consideran la enseñanza de la investigación, sin embargo, hay que reconocer también que muchas veces estas asignaturas son dictadas por docentes, entre comillas, teóricos. Docentes que quizás dictan muy bien la teoría, pero que nunca han hecho trabajos de investigación. Para ser docente, una de las cualidades debe ser que esa persona debe tener formación en investigación, debe ejecutar investigación, especialmente en el tema que es de su especialidad. Por supuesto, los años de experiencia en el trabajo de investigar permiten afirmar, pues, que solo se aprende investigación investigando. Y solo se aprende investigación investigando cuándo comenzar. La investigación en la carrera de medicina, como la mayor parte de las carreras de ciencias de la salud, tiene pues señalado algunos cursos que de alguna manera en de las diferentes universidades con diferentes nombres tratan de motivar al estudiante a realizar trabajos de investigación. El curso de conocimiento científico, el curso de estadística, el proyecto de investigación, metodología de investigación, tesis 1 o tesis 2, etc. Así también como hay cursos básicos, ¿no? En nuestro caso, en el curso de bioquímica, siempre hemos tratado de motivar la investigación en los alumnos, ¿no? En algunos otros cursos en otras universidades, como farmacología, pediatría, ginecología. Y en realidad hay que tener bien claro que la investigación es una ciencia transversal, porque a lo largo de toda la carrera de formación del estudiante de medicina debe estar estructurado de tal manera de que en cada curso el alumno sea motivado a investigar un tema. Ese tema puede variar de acuerdo al curso, de acuerdo a la modalidad de la asignatura, pero tiene que estar la investigación inmersa en cada asignatura. No se puede concebir hoy en la actualidad un curso en ciencias de la salud que no contribuya a motivar que el alumno estudiante de medicina ingrese a hacer pequeños proyectos de investigación, ¿no? Y que inicie su experiencia como investigador. Para ello, por supuesto, es importante la participación del docente. Los docentes universitarios tienen en la investigación una vía estratégica y oportuna para la generación de conocimientos y nuevas prácticas educativas, así como también para el desarrollo personal y perfeccionamiento de ellos mismos. Entonces, de tal manera que incentivar en los estudiantes el interés por la investigación debe ser uno de los roles más importantes del docente universitario. En cada asignatura, llámese de ciencias básicas, ciencias clínicas, en un curso de farmacología, de repente
el tema es una droga, un medicamento, en el tema en patología, una enfermedad, en el curso de terapéutica, de repente un tratamiento, etcétera. En cada asignatura, el profesor debe plantear siempre la posibilidad de tematizar y plantear problemas para que cada estudiante pueda iniciar este proceso de investigación y que termine un informe. Los docentes hoy en día son reconocidos como investigadores. Recuerden el esfuerzo, y eso es loable reconocer, el esfuerzo hoy en día del CONCITEC que hace para que estén los fondos concursables, estos fondos de investigación, ¿no? Y que también acredite a investigadores en nuestro país, ¿no? Antes el DINA, el REGINA y ahora el RENACYT, ¿no? Uno puede reconocer inclusive en las publicaciones, ¿no? Los ORCID, las claves ORCID que ustedes ven en las diferentes publicaciones, ¿no? De investigadores que inmediatamente uno ingresa al ORCID y ve de quién estamos hablando, de qué investigador estamos leyendo su trabajo de investigación. Pero ahí la pregunta es, ¿cuántos investigadores RENACYT, que significa Registro Nacional Científico y Tecnológico de Innovación Tecnológica, hay en cada universidad? ¿Cuántos hay en las universidades públicas? ¿Cuántos hay en las universidades privadas? Entonces, esto es lo que uno tiene que reflexionar para tratar siempre de establecer el inicio también de la docencia universitaria en personas que van a tener ese compromiso. No como un cachuelo la docencia universitaria, no porque se trata de un programa que no es medicina, de repente no motivar al alumno. No, tenemos que rescatar contratos para inicios de personas que desean ingresar a la docencia universitaria para que esos concursos pues, públicos sean los más adecuados y rescatar al mejor docente y para que dicte las asignaturas que corresponden según su especialidad. Entonces, ¿cuándo iniciar? El estudiante universitario, ¿cuándo debe comenzar su investigación? Ser investigador desde el inicio. Pero hay que recordar que un investigador es una persona que se dedica a alguna actividad de búsqueda. El grado de conocimiento obtenido por medio de la investigación depende del propósito del investigador, así como del tiempo y de los recursos con que éste cuente. ¿El alumno acaso no investiga cada tema que recibe del profesor? Quizás no termina, digamos, de estructurar un verdadero proyecto, pero al final tiene sus apuntes y en esos apuntes culmina la idea que consideró que era un problema. Apuntes que rescatan su propia creatividad según su grado de entendimiento y según su grado de conocimiento obtenido por lo que ha investigado y no solamente por lo que ha dicho el profesor. Entonces, eso significa iniciarse en la investigación desde la actividad universitaria. Recuerden que investigar viene del latín investigare, indagar, ¿no? Seguir, hallar vestigios, descubrir o averiguar alguna cosa, seguir la huella de algo, explorar. ¿Acaso el estudiante de medicina cuando recibe la clase no recibe la idea y no la huella que lo marca para indagar un poquito más? Eso es lo que el estudiante de medicina debe hacer, indagar más, preguntar más, averiguar más. ¿O acaso no recuerdan, especialmente los que hacen internado o realizan el internado, que aún ahí siguen descubriendo, averiguando? ¿O no recuerdan cuando recibieron pacientes de emergencia, esos asmáticos, y después los siguieron y siguieron averiguando cómo fue la evolución y al final se dan cuenta, como una especie de informe mental, de que al día siguiente están mejor, con una mejor frecuencia respiratoria, entre otras cosas? Eso es investigar también. Entonces, la actividad de investigación es importante iniciarla
desde los primeros años de medicina. Y sobre todo, iniciarla respetando el proceso de la investigación, identificando problemas. El alumno debe hacer problemas, pero problemas de investigación. El alumno debe plantearse los problemas. ¿Y cómo debe plantearse los problemas? Mediante preguntas de investigación. El alumno siempre debe preguntar, porque preguntar es aprender y preguntar es justamente la manera como plantearse el problema. Hasta puede preguntarse, ¿será cierto lo que dijo el profesor? Recuerden que en ciencia hay de todo, en docencia también, porque si ustedes escogen bien el problema, la pregunta de investigación viene y luego, por supuesto, acomodan el diseño de investigación, que ustedes saben perfectamente que hay una asociación entre la pregunta y el diseño para que los resultados sean de la mejor manera. Y recordando también que esto sigue un proceso ordenado, que si bien es cierto, uno no está pensando ítem por ítem, pero se va uno automatizando para respetar que uno debe planificar qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a plantear como problema, como proyecto, cómo lo va a ejecutar después, ¿no? Que significa poner ya en marcha el proyecto trazado y cómo divulgarlo. Todo esto va madurando a lo largo de la carrera universitaria. Quizás al comienzo se quede en planificaciones y luego en ejecuciones y luego avanzamos a las divulgaciones, pero no hay una manera tan práctica de iniciar la investigación que cuando uno está en los primeros años de medicina y recibe la motivación para iniciar este proceso de investigación de la mejor manera. Siempre el alumno debe realizarse la pregunta en cada asignatura, ¿cuál es el problema de investigación? Porque ese va a ser el objeto de una investigación. ¿Cómo surge un problema a investigar? Y esto puede suceder en cualquier asignatura a través de las siguientes fuentes, entre otras, observaciones de la vida cotidiana y del entorno, de la actividad desarrollada en la asignatura. De repente alguna inconsistencia de la teoría con la práctica, pero el profesor dijo A, pero yo he leído que es B. Entonces, uno tiene que investigar ese dato. O de repente uno va más allá y ha leído el tema, literatura acerca del tema o ha recibido la opinión de expertos. Recuerde que la opinión de expertos tiene nivel de evidencia, pero es mucho más bajo, pero tiene un nivel de evidencia científica. La exploración de teorías y métodos procedentes de otras áreas o campos científicos también. Entonces, todo esto debe estar en la mente de cada estudiante. Ya no estamos en la época que el estudiante es un alumno que se sienta en el aula y recibe información de manera pasiva. Ahora todos los educadores promueven la construcción de ideas en el estudiante, la construcción de la autoformación en el estudiante. Y dentro de esa autoformación, por supuesto, está la investigación, ¿no? Planteada como pregunta en relación al tema que está tratando dentro de la asignatura y según la inquietud del alumno. Un aspecto importante cuando un estudiante recibe esa motivación es delimitar el problema, porque yo he visto muchas veces cómo se sienten frustrados los alumnos cuando inician la investigación, pero le inician no delimitando el problema. Es lógico el entusiasmo muchas veces de ir hasta la biología molecular desde el primer momento, pero hay que delimitar el problema para no frustrarse y sobre todo para terminar bien con el proceso de investigación. Y para ello es necesario analizarlo en relación a los avances logrados en la investigación del problema. Por eso que el alumno es activo, no es pasivo, no solamente es lo que apunta de la teoría del profesor, investiga hasta dónde se ha avanzado en el tema, lo delimita en el ámbito espacio-temporal, donde se estudiará, señalando sus alcances, objetivos, sujetos y edades de los mismos,
Recuerde que al variar de ámbito, un mismo tema puede variar en resultados. No es lo mismo la investigación a nivel de hospitales y la investigación a nivel comunitaria. Y finalmente, enunciarlo en una pregunta clara y concreta. A veces, en una reunión de amigos, sale una buena delimitación del problema. Si yo les pongo ejemplos, ¿no? Ustedes pueden estar en su clase de fisiopatología o en su clase de endocrinología, ¿no? Y de repente el tema es obesidad. Un ejemplo de planteamiento del problema en relación a investigación a obesidad puede ser el interés. Oiga, la obesidad es un problema y es un problema que está emergiendo en nuestro país. Acá lo interesante sería saber cuáles son los factores de riesgo de obesidad. El problema de investigación planteado como oración podría ser, se desconocen los factores de riesgo de obesidad en la población de Lima. El problema de investigación expresado como pregunta podría ser, ¿cuáles son los factores de riesgo de obesidad en la población de Lima? Y la pregunta de investigación más específica ya y por ítem a investigar podría ser, a partir de la pregunta general, ¿cuál es la frecuencia de factores de riesgo de obesidad? ¿Quiénes tienen factores de riesgo de obesidad? ¿Cómo se presentan los factores de riesgo de obesidad? Recuerden, preguntar es aprender. Y si uno plantea bien el problema a través de una pregunta general y específica, va a obtener respuestas más concisas, ¿no? Y van a tener un nivel de formación mucho mejor de que solamente lean lo que menciona el profesor o lo que esté en un texto. El estudiante universitario y la investigación. Esto, en líneas generales, viene a ser un eje en la formación de la medicina entonces. Recuerden, la investigación no solo es una tarea universitaria obligatoria para la obtención de nuevos conocimientos. Cuando uno sigue una carrera es porque se ha enamorado de esa carrera. Y el enamorarse de esa carrera, al final la termina amando. Y al final tiene un compromiso con esa carrera. Y especialmente si se trata de las carreras de la ciencia de la salud, la medicina. La investigación es un valioso instrumento de formación de profesionales médicos de alto nivel académico. Fíjense que hay un estudio sobre el quehacer de las investigaciones en la Facultad de Medicina de San Marcos que señala que el 41% de los investigadores médicos se inició como tal siendo aún estudiante de pregrado. Qué importante entonces es inculcar, motivar, facilitar la investigación desde sus inicios en la formación del estudiante universitario. Ahora, es importante en esta relación del estudiante universitario y la investigación que pueda, para que se consolide, es necesario tener en cuenta algunos elementos. Por supuesto, la actitud del estudiante, que puede expresarse mediante una curiosidad académica individual. Porque si el alumno no tiene actitud, entonces no se ha enamorado de esa carrera. La educación e investigación, y ahí tiene que ver mucho el ambiente universitario en que se encuentra. Y la actividad investigadora que tiene que estar pues presente en cada momento. Y por supuesto, bajo un clima propicio a la investigación, donde se fomente la investigación, independiente de credos, colores políticos, religión, etcétera. Acá el clima propicio para la investigación es importante. El alumno, como parte de su vida universitaria, debe tener un clima propicio para que hable, se pregunte, se indague, se interrogue, se objete, es decir, practique la vida universitaria basado en la investigación científica. ¿Hay dificultades? Sí hay dificultades. Y todos ustedes saben las dificultades que uno tiene para investigar. Lamentablemente, pues, en la situación actual en nuestro país, es bien raro encontrar que una persona se dedique solamente a investigar. Uno tiene que compartir ese entusiasmo por investigar, desarrollar otras actividades, porque lamentablemente, pues, uno tiene que mantener un hogar, por ejemplo, ¿no?
Pero hay puntos de mayor dificultad. ¿Cuáles son los puntos de mayor dificultad? Por ejemplo, la selección de la prueba estadística, sobre todo recordando que no todos somos expertos en estadísticas y recordando también que hay mentiras pequeñas, mentiras grandes y las estadísticas. Otro punto de mayor dificultad es la elección del diseño de investigación. Este es un detalle muy importante que viene tomado de la mano al planteamiento del problema, que viene tomado de la mano a la pregunta de investigación. El tercer punto podría ser también de mayor dificultad, la interpretación estadística. Recuerden esos famosos puntos de corte. Entonces uno tiene que adecuarlos también a lo que uno está buscando. Uso de programas estadísticos, que hoy hay una serie de programas estadísticos y ustedes son los expertos en eso. Y quizás los puntos de menor dificultad son el planteamiento del problema. Debería ser recopilación de referencias bibliográficas porque ustedes tienen a merced una serie de medios virtuales que le pueden proporcionar, pues, referencias bibliográficas de más de 2000 revistas, ¿no? Y esto no solamente a través de las bibliotecas virtuales, sino de sus mismos profesores, que también muchos de ellos están dentro de bibliotecas internacionales, virtuales. Entonces, la facilidad no se puede negar. Acá la oportunidad la tenemos. Hay que tener presente que lo único que nos falta es el entusiasmo y las ganas de investigar. Uno de los aspectos que más he rescatado a lo largo de estos años es la participación estudiantil. Los estudiantes me han demostrado a lo largo de los años de mi formación como docente universitario que son la parte, no solamente el objetivo de la universidad, sino la parte más importante del desarrollo de una persona como docente. Y una de las actividades que los estudiantes realizan es la investigación. Yo creo que uno de los puntales en el desarrollo de la investigación dentro de la universidad y que ha obligado a muchas de ellas a retomar ese camino o a tomar ese camino son las sociedades científicas de estudiantes de medicina. Este es un puntaje, por ejemplo, de producción científica del año 2007, ¿no? Publicado hace algún tiempo, que de alguna manera, pues, refleja ese entusiasmo, inclusive reunidos a nivel nacional, desarrollando congresos. Recuerdo muchas veces, hace más de 20 años, cuando los estudiantes me pedían desarrollar cursos de fisiopatología, porque ese curso no existía en el plan de estudios. Y eso me motivó a presentar esa posibilidad de incluir ese curso en la currícula de estudios años después y a iniciar el primer curso de fisiopatología en la Universidad de Villarreal. Pero así hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos que nos demuestran que los estudiantes de medicina sí quieren realizar investigación, sí desarrollan investigación. Lo que falta un poco es formalizar esa actividad y sobre todo que reciban el apoyo dentro de la estructura organizacional de cada universidad para que esté inmersa dentro del planeamiento de investigaciones. Y por eso es importante y por eso saludo y los felicito a cada una de las sociedades de investigación de las diferentes universidades, por lo cual yo me siento muy orgulloso de participar con ellos, inclusive cuando se tratan de intercambios estudiantiles en mi servicio de endocrinología. Hay errores muy comunes al plantear un problema, por ejemplo, y por supuesto eso viene desde el inicio, ¿no? Cuando uno trata de abarcar mucho en un tema de investigación. No hay que abarcar mucho, hay que ser puntual, hay que ser un poco, pero tampoco muy específico, porque va a resultar muy intrascendente. O de repente no se puede medir en la práctica, o de repente uno ya está medio frustrado, desanimado, ya está resuelto, no es original, o no se posee los recursos para llevar a cabo. En realidad uno cuando inicia la investigación, uno tiene que tener la actitud con optimismo y dentro de lo ético, ¿no? Porque recuerden, hasta en investigación, ustedes saben muy bien,
Ha habido en ciencia investigaciones falsas, ¿no? Ha habido investigaciones no éticas, hay de todo, pero hay que rescatar lo positivo y hay que aprender de lo negativo para no repetirlo. Y déjeme terminar esta pequeña charla con este círculo, que no es el ciclo de Krebs, que ustedes morían por aprender en bioquímica, es un ciclo mental más interesante para seguir insistiendo en investigar, porque primero piensa, crea, intenta, hazlo. Hazlo otra vez, no te desanimes, hazlo otra vez. Un intento más, lo lograste. Y eso viene al final acompañado del éxito y la gran satisfacción de haber cumplido esa meta, investigar. Todos los medios virtuales. Yo sé que todos ustedes en las diferentes universidades no tienen, pues, digamos, en todas las bibliotecas virtuales, pero hay algunos intentos. Hay que comenzar por algo. Hay que usar otros medios, ayuda de profesores, de docentes que de repente tienen acceso a otras webs, a otros sistemas de información para que puedan tener la revista adecuada. Estas son algunas de mis publicaciones que son trasladadas ya en libros, ¿no? La del centro es el libro de endocrinología pediátrica, que tuve la oportunidad de recibir el premio Hipólito Unanue a la mejor edición en endocrinología pediátrica, o sea, en la parte de medicina el año pasado. Y el lado al extremo, ustedes ven esa publicación que le hicimos en la Universidad de Villarreal, que es la investigación científica en ciencias de la salud con un grupo de profesores. Espero que no hayan terminado así. Así se termina, pero se termina con gusto y satisfecho de haber realizado una investigación. Estos son mis dos grupos de investigación, el grupo del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? El grupo de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Nacional de Villarreal. Ambos grupos me permiten seguir en la investigación, me permiten fomentar en los residentes la investigación científica y veo pues que muchos de ellos terminan en publicaciones como debe ser. Recuerden, publicar o perecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con la agenda del día de hoy, vamos a dar unos minutos para las preguntas. Sí, dime. Sí, ¿se me escuchó? Siguiendo la agenda del día de hoy, vamos a dar unos minutos para las preguntas, comentarios que surjan de los compañeros. Unos 5 minutos, ¿sí? Ok. Sí, Jan, puedes mencionar tu pregunta por audio. Doctor El Águila, buenas tardes. ¿Me puede escuchar? Sí, claro. Doctor El Águila, yo tengo una consulta. Yo soy una persona que recién está empezando la investigación, que ya hice mi primera publicación y estoy tratando de hacer más trabajos,
pero yo tengo acá una consulta. Yo ya entendí que la investigación es muy importante, iniciarla desde pregrado, te da conocimientos, te da currículum, entre muchas cosas. Mi pregunta va así. Bueno, me gustaría que me la contesten como una pregunta personal, ¿no? Yo me quiero dedicar al área de cirugía plástica, pero hasta ahorita no me encuentro, o sea, investigar en cirugía plástica, o sea, ¿qué proyectos puedo hacer para cirugía plástica? Entonces, hasta ahorita no conozco un profesor que sea cirujano plástico, no conozco una persona que sea de la especialidad para que me oriente qué puede hacer esto. Mientras ese momento yo estoy tratando de hacerlo, mi investigación en otros ramos. Por ejemplo, ahorita estoy presentando un proyecto sobre afrontamiento y estado mental en estudiantes de la Universidad Federico Villarreal ante la pandemia de COVID-19 y estoy tratando de postular con algunos profesores en un concurso de salud que están haciendo para trabajadores de salud, de un estudio de casos y controles sobre los factores de riesgos asociados a la morbimortalidad en pacientes de COVID-19. Siento que esos temas se me alejan mucho de mi especialidad, ¿no? Y no sé por dónde empezar, porque creo que es investigar, sería lo ideal y lo genial, hacerlo en la rama que te gustaría dedicarte, que te gustaría estudiar, ¿no? A futuro. Entonces yo siento que me estoy desviando y no sé, ¿cuál sería su recomendación, doctor? Muchísimas gracias por la atención. Es una buena pregunta. Cuando tú estabas realizándome la pregunta, inmediatamente vino a mi mente un exalumno de nosotros en Villarreal, Pedro Ciudad. No recuerdo de qué promoción era, 20 y tantos o creo 30, no recuerdo bien. Este joven hizo cirugía plástica y hizo microcirugía en Tailandia, si mal no recuerdo. Ha hecho muchas publicaciones sobre ese tema, microcirugía, demostrando que hay mucho que hacer en esa parte de la especialidad. Yo creo que como tu tema está dirigido ahí, tienes que ubicar personas que tengan esa experiencia, a lo que yo llamaba opinión de expertos, para poderte orientar. Lamentablemente no es mi especialidad, pero yo te puedo contactar en el inbox o cuando me hagas un correo personal con el doctor Pedro Ciudad, que estoy seguro que gustosamente va a poder orientarte sobre el tema y qué podrías hacer. Es más, ahorita lo voy a llamar para comunicarse que le vas a llamar. Yo creo que esa es la mejor manera. Muchísimas gracias, doctor. Si podría dejarme un correo para poder contactarme, porque en algún momento yo conversé con el profesor Saldívar de la cátedra bioquímica. De bioquímica y me dijo, sí, yo puedo conversar con el doctor Carlos del Águila para poder hacer unos trabajos, porque en sí es muy bueno investigar, o sea, me motiva mucho porque te diferencia, o sea, a diferencia de un estudiante con publicación y sin publicación hay una gran diferencia. Claro, y sobre todo digamos, a fijar conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que en la rama que tú deseas, que es la cirugía plástica, la microcirugía, eso también ha avanzado tremendamente. Entonces, como te digo, no es mi especialidad, pero yo te puedo contactar con este doctor Pedro Ciudad, que ahora está acá en el país, ¿no? Y que tiene muchas publicaciones. Es una persona bastante joven y tiene muchas publicaciones en revistas indexadas. Muchísimas gracias, doctor. Ok. Doctor, tenemos también la pregunta de la compañera Diana, que dice, ¿cómo financio mi proyecto de investigación? En el caso que los materiales o instrumentos sean poco accesibles para el estudiante promedio. Ya. Hay muchas maneras, ¿no? Pero en realidad, cuando uno recién comienza, generalmente es autofinanciado, porque a veces hay cierta dificultad. Sin embargo, si uno se mete a buscar financiamientos, hay diversas entidades. Lo que pasa es que uno no busca. Hay financiamientos en diferentes institutos de investigación. En Concitec también hay financiamientos. Hay que meterse a la página de Concitec. Hay que meterse a las páginas de los institutos de investigación, a los concursos de fondos concursables, por ejemplo, ¿no?
pero sin tener miedo, hay que presentarse, porque no existe otra manera, porque a veces lo que uno necesita como recurso pues tiene un costo, ¿no? Eso me hace recordar cuando iniciamos el laboratorio de bioquímica y biología molecular hace algunos años, cuando yo tuve la suerte de ganar el fondo concursable en el Instituto del Niño, que me ayudó a iniciar la estructura para formar ese laboratorio, comprando el termociclador, el aparato de electroforesis, es decir, una serie de estructuras que después continuó el vicerrectorado de investigación y que ahora lamentablemente estoy en parada, ¿no? Pero la idea es buscarlas, ¿no? Inclusive, yo recuerdo muchas veces las famosas chanchitas, ¿no? Para ayudar, para que todos colaboren, los que están metidos en esa investigación. Pero no debe constituir esa digamos, esa ansiedad por buscar presupuesto, no debe constituir un problema. Hay que seguir adelante, no hay que frustrarse con esa parte del camino. Muchas gracias, doctor del Ávila. Bueno, con esa pregunta entonces cerramos la ronda de preguntas. Una vez más agradecerle por su participación en esta oportunidad y esperamos contar con usted también en unas siguientes oportunidades. Sí, no sé si tendrá unas últimas palabras. Sí, muchas gracias por la invitación y los felicito por ese entusiasmo a continuar. Y espero que no sea solamente en el proceso de investigación, sino también en tantos temas que se tocan en medicina. Ustedes tienen tantos docentes calificados que pueden tocar diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ya iniciar el curso de fisiopatología, que no sé cómo estará en la universidad, pero bueno, hay que estar al tanto, pues, ¿no? Está bien, doctor. Muchas gracias entonces. Gracias a ustedes.